Bueno, música Illuminati, no sé si existe, ¿vale? Pero se intensifica. Hoy vamos a ver el patrón Illuminati. Patrón Illuminati, ¿por qué? Porque los market makers es el patrón que usan para pillar a todos en calzones o en braguitas, dependiendo de lo que uses, tangas, las bragas de la abuela que van hasta la rodilla, lo que sea. El caso es que poco más y te pillan en bolas. Primer paso, vamos a identificar un patrón Illuminati en el gráfico. Bien, los tengo aquí bastante bien identificados. En este caso vamos a ver el último patrón Illuminati que se dio. ¿Alguien en el chat sabe algo del patrón Illuminati? ¿Cuáles son las bases del patrón Illuminati? A ver si me podéis decir. Álvaro, cuidado con lo que dices, que Israel te silencia. Si no, ya estoy viendo los misiles por ahí. Míralos, ya vienen. Mata retailer masónicamente, un triángulo. Bien, ya se van oyendo cositas por aquí. Un triángulo. Bien, efectivamente, más o menos vais bien encaminados, ¿vale? El primer paso para dibujar un patrón Illuminati es el triángulo, ¿vale? O sea, no es Illuminati, no es cultura Illuminati si no tenemos un triángulo. El segundo paso es que no podemos simplemente coger la herramienta aquí de la línea, ¿vale? No podemos coger tal cual, no. Tenemos que hacerlo mientras estamos así, porque si no, no lo podrás ver. Es un patrón que está, digamos, oculto en el gráfico, no se ve a simple vista, ¿vale? Entonces, si no hacemos así, no funciona. Es importante, o sea, no saltéis este paso porque es esencial, ¿ok? Tenemos que dibujar efectivamente la pirámide, ¿vale? En este caso, ¿dónde está la base de la pirámide? Aquí, ¿vale? La base de la pirámide y lo dibujamos hasta el punto más alto de la misma. Aquí hasta la parte de arriba, desde la parte de abajo, y vamos a terminar de dibujar la pirámide, que en este caso hasta aquí, la base. Más o menos, en este caso es una pirámide, no sé si del nivel egipcio, no sé si está a ese nivel, pero podemos permitir un poco de escoliosis en la pirámide, no es exacto, o sea, ¿vale? Aunque parezca la torre de Sauron, que no sé qué película has visto tú, Alberto, de Harry Potter, digo de Harry Potter. Harry Potter, madre mía, me vais a matar. Y eso que soy mogollón de fan del Señor de los Anillos, ¿eh? Ahora, en una nota un poco más seria, porque al final el patrón este ha resultado que funciona. Yo empecé de bromas y después empecé a ver y digo, hostia, es que funciona. Tiene argumentos técnicos detrás. Lo que pasa es que lo tematizo, por llamarlo de alguna manera, en algo que sea memorable, ¿vale? Un poco divertido. ¿Por qué? Porque al final, oye, las cosas como son. Nos pasamos horas frente al gráfico y esto empieza ya, llega un momento que empieza a marear, ves liquidity sweeps por todos los lados, liquidity runs, pero sobre todo, ¿sabes lo que vemos por todos los lados? MLI, ¿vale? Entonces, de esta manera lo hacemos un poquito más ameno, más divertido. Una de las claves. ¿Veis esto que tenemos aquí? ¿Alguien me sabe decir qué es esto de aquí, abajo? Y todo el mundo va a decir mechas. Pero venga, seamos un poquito específicos. ¿Qué hay debajo de esas mechas? Liquidez. Correcto. Debajo de esas mechas, que en concreto tenemos ahí doble mecha, tenemos una liquidity pool, ¿vale? Liquidez. Y es una de las claves para identificar correctamente el patrón Illuminati. Como podemos ver, de una punta de la base a la otra punta de la base, no hemos limpiado en ningún momento esa liquidez que se generó. Regla número 1. No puede haber limpiado. Tiene que haber separado más o menos cerca, porque evidentemente si se para aquí y dibujamos aquí el triángulo, pues a ver, no es una pirámide, sería otra cosa. Esa es la regla number one, ¿ok? Regla number one. Punto número 2. Y este yo creo que es el paso más importante. Una vez tenemos el triángulo dibujado, que no haya tomado la liquidez, ¿sabéis cuál es? ¿Cuál es el punto más importante del patrón Illuminati? ¿Nadie lo sabe? El punto más importante del patrón Illuminati. ¡El ojo! Efectivamente, el ojo. Pues si no, no funciona, porque al final, o sea, esto es como un ritual satánico, por así decirlo, ¿vale? Si no ponemos el ojo, los market makers no lo ven. O sea, esto no es que los market makers
vayan a hacerlo y nosotros nos anticipemos. No, no, no. Es que estamos invocando a los market makers. Llamamos a los Illuminatis. Si no ponemos el ojo, no funciona. Vale, entonces vamos a poner el ojo, ¿ok? ¿Y dónde ponemos el ojo? Bueno, pues en todo el centro, ¿vale? Las proporciones aproximadamente tienen que ser así. A ojímetro se llama esto, ¿vale? No es ni más grande ni más pequeño. A ojímetro. Una vez ya tenemos todo con el ojito, que si es más pequeño sería ojete, pero bueno, da igual. Esta es la fase, es decir, nosotros ya hemos dibujado la pirámide, hemos invocado a los Illuminati con el ojo, hemos dicho, oye, Illuminatis, aquí tenemos la liquidez maestra. Ya sabéis que esto de los judeo Illuminatis les va mucho eso de la liquidez. Luego llegaría el siguiente y último paso, esto que tenemos aquí, ¿vale? ¿Alguien sabe qué es eso? ¿Cómo lo llamamos? La esfinge, ¿no? El retroceso, no. Cargar posiciones, no. El brazo, no sé dónde ves un brazo ahí, quitos. La antena de wifi, ¿vale? Manipulación, bien, José. Manipulación, pero eso en MT lo llamamos la engañación, ¿vale? Nosotros la verdad es que nos ceñimos a las definiciones que nos proporciona la RAE, ¿vale? Nosotros llegamos aquí, imaginemos que no tenemos todavía estas velas de aquí pintadas, ¿vale? No las tenemos, pero sí hemos identificado que el precio ha hecho suelo con estas dos velas que tenemos aquí. Hemos hecho suelo. Aquí nosotros ya hemos podido dibujar absolutamente todo y lo único que tenemos que esperar es a la engañación. ¿Por qué? Porque la engañación es donde vamos a entrar nosotros. Bueno, nosotros y los Illuminati. Pero bueno, no se lo digáis que nos joden el chiringuito. Reglas para la engañación. ¿Qué invalida el patrón Illuminati? Dos principalmente. Una, que después de hacer suelo se nos va directamente para abajo y toma la liquidez. Ahí se nos invalida el patrón Illuminati. ¿Por qué? Porque nos habríamos saltado la fase de engañación. Segundo, que obviamente superemos el máximo de la pirámide. Ahí quedaría totalmente invalidado y no sería patrón Illuminati, sería pues rompemos un máximo para seguir subiendo. De todo este movimiento de aquí, regla general, nunca jamás debemos superar 3/4 partes de esto de aquí, ¿vale? Nunca jamás debemos de superar 3/4 partes. Vemos aquí que efectivamente no hemos superado esas 3/4 partes. Así a ojímetro, que aquí el patrón se hace más o menos a ojímetro, ha llegado a las 3/4 partes. ¿Puede darse en una cuarta parte? Sí. ¿Puede darse a la mitad? ¿Puede darse 3/4? Sí, ¿vale? Y no tenemos que anticipar, como bien dice Nacho, no rompamos la figura antes del precio. Pues aquí es exactamente lo mismo. No entremos en short antes de que nos confirme una reversión de la engañación. ¿Dónde podría ser eso? En este caso vemos aquí que efectivamente esta segunda vela ha revertido esta de aquí y ha sido un poco más que envolvente, ¿vale? Porque se ha pasado incluso de frenada, ¿vale? Aquí es donde nosotros empezamos a prestar atención. ¿Por qué? Porque lo que significa es que los Illuminati ya están siendo atraídos por la liquidez que habían dejado pendiente. Han cargado posiciones y ahora es cuando van a por ella. ¿Qué es lo que pasa? Que evidentemente pues nosotros no sabemos exactamente cuándo van a empezar a hacer eso. No lo tenemos que anticipar, como acabo de decir. Tenemos que dejar que por lo menos nos muestren una reversión de esa engañación, ¿vale? ¿Queda clarísimo? Bueno, a ver, estoy así como de bromas y de hasjas porque al final, bueno, ya solo el nombre patrón Illuminati, pero bueno, esto todo tiene un sentido serio detrás, ¿vale? O sea, al final la esencia del patrón Illuminati es lo que acabo de decir, la engañación, ¿vale? ¿Por qué? Porque nos están haciendo al retailer creer que nos vamos a ir para arriba de nuevo. Generalmente, como podemos ver, tuvimos una caída aquí, estuvimos rangueando, subimos para arriba, bajamos pero no limpiamos, cargamos posiciones, engañamos como si fuésemos
de nuevo a subir para después tomar la liquidez. En este caso vemos cómo efectivamente esta liquidez, primero, fue tomada y segundo, después de un poquito más de rangueo, aquí tenemos que tener en consideración también lo que digo siempre, tema del tiempo y ese tipo de cosas, ¿vale? El mercado nunca jamás va en línea recta, pero en este caso vamos aquí a tomar, por ejemplo, el short en esta vela cuando nos ha confirmado que efectivamente tenemos una vela envolvente y que podemos ir hacia la liquidez, pues lo podemos poner en ese sentido como primer target la liquidez, pero siempre os digo, vamos a ver qué es lo que hace con la liquidez, porque vemos que en un primer minuto lo toma, pero después sigue bajando. Al final te tiene que dar un poquito igual, porque si os fijáis este movimiento, esto estamos en temporalidad de una hora, ¿vale? Este movimiento va desde los 123.000, la liquidez está en 121.000 y luego acaba en 119.000, es decir, muy amplio. Es diferente como cuando estamos, yo que sé, si estamos scalpeando, que al final no te va a dar chance a ponerte a valorar si sigues dentro o lo aguantas, y lo aguantas, sigues dentro, o si te tienes que salir porque en 30 segundos se te ha dado la vuelta y ha llegado a tu punto de entrada. Esto es diferente. Principalmente estas cosas las vemos en temporalidades altas. Aplicamos la lógica de las temporalidades. Al final sabemos que todo lo que suceda en velas de un minuto es, digamos, menos relevante que lo que podamos ver en velas de una hora. Es decir, en una hora tenemos no sé cuántos segundos, en un segundo tenemos solo un segundo. Me ha quedado genial eso, vamos, maravilloso, perfecto. ¿Qué quiere decir? Que a más tiempo pase, menos posibilidades tenemos de que un movimiento sea en falso. Las vemos mejor en una hora. Vimos la engañación, tiramos para abajo, rangueamos y luego empezó, bueno, ya sabéis, bueno, en este caso coincidió con el Armagedón. Fue curioso porque este justo lo posteé en Twitter, en X, y dije, otra vez, yo no me esperaba que los Illuminatis la liasen tan parda como esto, ¿vale? O sea, aquí se pasaron directamente los Illuminatis. Ay, vamos a ver otro patrón Illuminati, que si os fijáis, ¿esto qué fue? ¿Qué fue esto? Puede ser all time high, efectivamente, o sea, nos hicieron un patrón Illuminati en all time high, ¿vale? Vamos a dibujarlo. Bien, tenemos aquí, recordemos la regla, ¿vale? Bajamos a la base de la pirámide sin haber limpiado la liquidez, lo veis, ¿no? Bajó hasta aquí, pero no tomó nada, lo dejó pendiente para después, ¿ok? Entonces tenemos efectivamente aquí la base, ¿vale? Con la liquidez pendiente. Dibujemos el triangulito hasta arriba del todo, pim, pam, pum, ¿vale? Esto me he pasado aquí un poquito. Liquidez por aquí y pongamos el ojo. Y vemos que tenemos, por un lado, la engañación. ¿Hasta dónde? Hasta la mitad justo, ¿vale? Recordemos lo que he comentado antes. No debemos de superar 3/4, por lo tanto, si no, se invalida. ¿A qué esperamos? Una vez tenemos ya la engañación, a la envolvente, cosa que nos ha dado aquí, ¿vale? Estas cosas las podemos identificar en una hora, pero si queremos, vamos a marcarlo aquí, si queremos estar un poquito más finos con la entrada, lo podemos mirar conjuntamente en 15 minutos. De hecho, vamos a buscarlo por aquí. Aquí está, ¿vale? Aquí, que se vea bien. Como veis, tuvimos mucha volatilidad y tuvimos la envolvente. Ya sabemos cuáles eran los targets. En este caso, pues la liquidez que está por debajo. Todo esto de aquí lleno de liquidez que una vez ya han hecho la engañación y tenemos una confirmación de que ya no, de momento no vamos a subir más, y en este caso con bastante fuerza, es cuando en algún momento, porque esto tampoco es que sea la cosa más técnica del mundo, recordemos, digo técnica que no es como por ejemplo el RRA, el MLI, estos modelos un poco más serios, puros de SMC con backtesting y demás, ¿vale? Esto al final yo no es que vaya a operar esto, simplemente lo uso principalmente como análisis, no es que diga, bueno, es que entramos justo cuando tal, no sé qué, esto es a ojímetro, ¿vale? De hecho, incluso te puede servir como argumento, confluencia adicional a algún tipo de entrada un poquito más específica. Al final, recordemos, tenemos, por ejemplo, elementos que os he enseñado un millón de veces, como por ejemplo el Fair Value Gap, ¿vale? Este Fair Value Gap que tenemos aquí, en el momento, por ejemplo, que lo
empieza a cerrar por abajo, pues ahí podemos decir, bueno, esto es una entrada un poquito más técnica porque al final ha invertido ese Fair Value Gap. Como la masterclass no va de Fair Value Gaps, no significa que no podemos usar todos los demás conocimientos que tenemos, ¿vale? Porque esto al final lo que habla es de un movimiento liquidatorio mayor. ¿El patrón Illuminati también funciona invertido? Sí, es lo mismo, ¿vale? Yo lo estoy explicando ahora porque la pirámide es para arriba, pero también funciona invertido. Esta sería la parte de acumulación, ¿vale? Luego vendría la fase de manipulación y esto que vemos aquí después fue distribución. Ya exactamente igual, ¿por qué? Porque los estoy explicando en términos amigables para todo el mundo y lo llamamos engañación, ¿vale? Engañación, porque al final sabemos que el verdadero objetivo al invocar a los Illuminati es ir a por la liquidez. Lo que haga con la liquidez o no es irrelevante, ¿vale? Igual que vemos en SMC, nosotros hasta que no llega la liquidez no sabemos lo que va a hacer. Puede que vaya para hacer un sweep o puede que vaya para hacer un run. En este caso habla de continuación. ¿Por qué? Porque se la fumó del tirón y efectivamente lo que fuimos es a buscar más puntos de liquidez, ¿vale? Recordemos que en SMC decimos que la liquidez está por debajo de mínimos, ¿vale? Y en este caso fue este último punto de liquidez junto con este de aquí. La bajada está tan pronunciada, está también incluida con el patrón, la que hemos visto antes del evento de liquidación. Tú entras en el patrón Illuminati donde tú quieras, ¿vale? Una vez, a grosso modo, ha confirmado que hemos hecho un techo local, ¿vale? De esa engañación. Es decir, hemos hecho una vela envolvente, hemos invertido algún Fair Value Gap, hemos pasado de premium a descuento, todas las herramientas que os he enseñado múltiples veces, que sí que son serias, ¿vale? Las podemos aplicar a esto. Por eso os digo que, por ejemplo, no tenemos que superar nunca las 3/4 partes. Os voy a mostrar que al final esto tiene su razón de ser. De hecho, si lo marcamos de mejor manera, que en este caso sería de aquí, aquí vemos que tampoco lo superó. Bien, entonces, a mí, ¿dónde me gusta ver esto? En 1 hora. ¿Se puede dar en 4 horas? Por ejemplo, aquí tengo otro marcado, ¿vale? Tengo otro marcado. Pero ¿qué es lo que pasa? Que en 4 horas, como es... ya son muchas horas, ¿vale? No nos va a dar tiempo a verlo, pero por ejemplo aquí se dio. El primero de todos fue de broma, de hecho surgió en un directo. Lo de llamarlo patrón Illuminati fue, bueno, por amenizarlo un poquito, ¿vale? Tiene conceptos reales detrás. En 1 hora lo podemos ver bien, en 4 horas a lo mejor nos lo perdemos, ¿vale? Del mismo modo que en 15 minutos posiblemente estemos viendo millones de estos y no sean muy reales, ¿vale? Entonces, vamos a, por ejemplo, aquí la base, ok, vemos que tenemos aquí la liquidez que cuando bajó no tomó la liquidez en ningún momento, ¿vale? En este caso, bueno, pues en esta particularidad el mechazo estaba bastante más abajo. No lo marcamos aquí en el mechazo, ¿eh? Recordemos que lo que digo siempre, que los cuerpos de vela son los que nos dicen la verdad, ¿vale? El mechazo, digamos que nos da información adicional, pero lo que dice la verdad es el cuerpo de vela. Lo importante, que aquí no tomamos la liquidez en ningún momento, ¿vale? La dejamos pendiente, tiramos para arriba. En este caso vemos que tuvimos una engañación, de hecho lo comenté, este fue brutal. ¿Alguno de vosotros tomó este? Porque además es que lo dibujé, dije, os dibujé el patrón Illuminati y estábamos aquí justo, ¿vale? Estábamos aquí justo y dibujé una línea de retroceso hasta aquí, hasta este Fair Value Gap, de aquí, y luego marqué así. ¿Alguien se acuerda de esto? ¿Este patrón solo vale para BTC? Sí, Manuel, para BTC. Vais a empezar a ver ojos por todos los lados, pero sobre todo os va a servir en términos de análisis y sobre todo como confluencia para tomar una entrada un poco más seria, como por ejemplo un retroceso al único Fair Value Gap que teníamos. ¿Dónde hay más aquí Fair Value Gap? ¿Dónde hay más? No hay más. Y veníamos de una tendencia marcadamente bajista. Hemos tomado la liquidez que había por arriba, nos hemos dado la vuelta, no hemos tomado la liquidez de abajo. ¿Y qué podemos hacer? Una engañación. ¿Para qué? Para cargar posiciones. ¿A dónde era el punto más lógico en este caso? Al único Fair Value Gap que teníamos que estaba actuando como imán. Pim, pam, pum. Pues poca broma, ¿eh? Poca broma. Esto y las fases lunares y ya sois traders rentables, ¿vale? El caso es que tienen que cargar las posiciones y no tienen que haber tomado la liquidez que hay debajo.
Eso es lo importante. Para evaluar que la engañación no supere las 3/4 partes altas del triángulo, también tienes en cuenta solo el cuerpo de vela y no la mecha. No, ahí tenemos en cuenta todo, ¿vale? Vamos a explicarlo. Bueno, en este ejemplo sería muy obvio, ¿vale? Pero si, por ejemplo, tenemos un mechazo que tira hasta arriba, pero luego cierra aquí, entonces ya no es patrón Illuminati. Porque aquí habríamos tomado liquidez y ese no es el objetivo nunca, ¿vale? No es el objetivo nunca. Tanto cuerpo como mecha, literalmente, por ejemplo, sería el límite para que después muestre signos de darse la vuelta. Entonces sabemos que los Illuminati van a por la liquidez de abajo. Principalmente temporalidades altas. En 1 hora es donde mejor se ve. Si nos fijamos, por ejemplo, en 4 horas, mira tú, ¿cuánto tiempo pasó aquí? 15 días. 15 días de uno a otro. Y lo vemos bastante claramente. Por ejemplo, aquí tenemos que baja, pero que no toma la liquidez en ningún tipo de momento. Vamos a dibujarlo aquí más o menos, ¿vale? Pero no ha tomado esta liquidez que tenemos por aquí abajo, ¿vale? Ni esta, ni la otra. Tira para arriba, tira para abajo, se da la vuelta, no limpia y que buscamos, no siempre lo va a ver, pero que buscamos preferiblemente un Fair Value Gap, que ahí, hasta ahí es donde va a cargar. Si no hay un Fair Value Gap, ¿qué es lo que puede pasar? Que sí que suba 3/4. Si vemos algún Fair Value Gap cercano, ahí es donde intentaremos ver que rebote el precio. Si empieza a superar el Fair Value Gap y demás, a mí me daría menos confianza. Estáis viendo que este es exactamente el mismo que el otro que hemos visto. Y en 4 horas. Vemos cómo cargan posiciones, parece que se va a dar la vuelta y luego que van a por la liquidez, en este caso incluso hasta la de aquí abajo, ¿vale? Eso ya iremos viendo, porque si hace un liquidity run, pues seguimos al siguiente punto de liquidez y al siguiente punto de liquidez y al segundo punto de liquidez. Para luego hacer que, bueno, una V, ¿vale? Una V un tanto rara, suelo y para arriba. Esto fue bastante manipulatorio. Bueno, pues este es el patrón Illuminati. No tiene más historia. Es una manera de amenizar el análisis técnico de una manera muchísimo más simple que los conceptos de el poder de 3, sweeps y conceptos más avanzados de SMC, pero de una manera que todo el mundo puede más o menos entender e incluso identificar en el gráfico, y quizás incluso le hará algo de gracia. A lo mejor te ha hecho gracia lo que he dicho, a lo mejor no te ha hecho gracia, bueno, no lo sé. Si no te ha hecho gracia, lo siento, quédate con la parte más o menos didáctica de análisis, y si te ha hecho gracia, pues bueno. Y ese es un poquito el objetivo, ¿no? Ese acercamiento, hacer que las cosas sean un poquito más amenas, más fáciles. Si te ha gustado el contenido de este vídeo, recuerda que puedes entrar a mi equipo de trading. Es en Telegram, es totalmente gratuito y lo único que necesitas es una cuenta de referido en BingX para poder acceder. Dentro del equipo de trading comparto información para que puedas tomar mejores decisiones de trading. Adicionalmente, también hablamos bastante de psicotrading, como has podido ver en este vídeo, y muchos otros recursos. En el mismo hay muchos de mis propios alumnos de SMC, por lo tanto, considéralo una oportunidad para mejorar tu nivel de trading en general. Puedes entrar directamente con el link que tienes en la descripción para poder registrarte en BingX con mi referido.